La Torre de Jeddah marcha sobre ruedas. Y dentro de poco será el edificio más alto del mundo, aunque hubo una larga pausa de 7 años en su construcción. Luego de esos 7 largos años, el hormigón ubicado debajo del piso 63 terminó de curarse y endurecerse totalmente. ¿Sabe qué podría pasar con este edificio si los ingenieros vertieran el hormigón directamente en él y retomaran la construcción? ¿Qué está pasando aquí? Después de 7 años, el hormigón que está debajo del piso 63 ya se endureció y ahora está demasiado rígido. Sin embargo, el hormigón nuevo es relativamente flexible. Como hay más peso en los pisos de arriba, la altura se está reduciendo. Así, el borde inferior de la fachada de cristal no se mueve, pero el borde superior sí se desplaza hacia abajo. Ya se puede imaginar lo que pasaría. Este problema no suele darse en la construcción tradicional. En ese caso, tanto el borde superior como el inferior se desplazarían hacia abajo al mismo ritmo. Lo mismo le espera a los carriles guía del elevador. Este fenómeno se conoce como discontinuidad de rigidez. El problema más grave de la discontinuidad de rigidez es la concentración de tensiones en la interfaz y, eventualmente, la aparición de grietas. Al director del proyecto, Ian Norman Miller, se le ocurrió una solución estupenda. Para los siguientes 10 a 15 niveles, decidió no utilizar la misma mezcla de hormigón. La nueva mezcla fue diseñada con aditivos específicos para imitar la rigidez del hormigón más antiguo que se encuentra debajo, para luego volver poco a poco a una mezcla más flexible conforme se va subiendo. Miles de pasadores de acero adicionales se perforaron y se fijaron con mezcla de cemento en el hormigón antiguo. Estos funcionan como puntadas, uniendo físicamente la nueva sección a la antigua base de 250 metros. Por otra parte, la superficie superior del nivel 63 se desbastó para exponer el árido, y se aplicaron agentes adhesivos epoxi de alta resistencia para asegurar que el nuevo hormigón se adhiera al antiguo. El desnivel entre la Torre de Jeddah y el Burj Khalifa es de 172 metros, aunque la Torre de Jeddah pesa prácticamente el doble que el Burj Khalifa. El peso bruto de este edificio, de 1 kilómetro de altura, recae sobre estos pilotes gigantescos. Conforme aumente el peso del edificio a medida que avanza la construcción, es normal que los cimientos se asienten en el suelo. A los ingenieros les parece normal este asentamiento. Lo único que les preocupa es el asentamiento diferencial. Lo que descubrieron en este proyecto fue que el centro del edificio se hundiría 120 milímetros más que el resto de las partes. Se trata de un hundimiento diferencial enorme. El resultado. ¿Puede encontrar una solución aquí? Para disminuir el asentamiento diferencial, debemos incrementar el área de estos pilotes. Aquí tengo 2 soluciones. Aumentar el diámetro o aumentar la longitud de los pilotes. En ambos casos se obtiene un área mayor. ¿Cuál elegiría usted? Si opta por la solución del diámetro mayor, le espera un desastre. El centro se hundiría todavía más. El pilote más largo sería la solución correcta. Así se salvaría la Torre de Jeddah. ¿Qué está pasando aquí? Todo es cuestión de masa. Los 2 cilindros comparten la misma superficie. Aunque el más ancho pesa el doble. Y este peso extra en el centro provocará un asentamiento diferencial más pronunciado. Es por eso que Thornton Tomasetti, la empresa encargada del diseño estructural de la Torre de Jeddah, escogió la opción más alta. Los ingenieros han sido muy ingeniosos. Al aumentar la longitud, también disminuyeron un poco el diámetro de estos pilotes. Esto hizo que aumentara la superficie, pero manteniendo prácticamente el mismo peso. También disminuyeron la longitud de los pilotes de forma gradual hacia la zona exterior. Esta cimentación de pilotes sobre plataforma constituye la columna vertebral de la Torre de Jeddah. Toda la estructura se erige sobre esta cimentación. La forma que tiene la Torre de Jeddah no se parece a la de ninguna otra estructura. Y si cree que simplemente se trata de una pirámide triangular, está muy equivocado. Adrian Smith, el arquitecto del cielo, fue la mente maestra detrás de la forma icónica de este edificio. Bienvenido a su enfoque de diseño visionario. Fíjese en la transformación de una simple pirámide triangular a la forma final de la Torre de Jeddah. La clave está en que las 3 alas tienen ángulos levemente distintos. Si bien cada ala presenta una inclinación uniforme,
Las pequeñas variaciones entre ellas permiten que se unan en la parte superior a diferentes niveles. En esta animación, en la que se exageran los ángulos, se puede ver cómo la pirámide básica se transforma en la impresionante Torre de Jeddah, una forma tridimensional limpia, elegante y única. En términos de ingeniería, la ventaja es que las protuberancias asimétricas rompen los patrones de formación de vórtices. Adrian Smith utilizó en la Torre de Jeddah un sistema de núcleo reforzado parecido al del Burj Khalifa. Se trata de un núcleo con contrafuertes en forma de Y, es decir, una columna central hexagonal sostenida por 3 alas de refuerzo. Con este diseño en forma de trípode, hay una gran rigidez lateral frente a los vientos a gran altitud. Según se eleva la torre, estas alas se van estrechando, lo que desorienta los vórtices de viento para minimizar el balanceo. Este diseño presenta una enorme ventaja. Estas columnas estructurales funcionan como paredes, lo que reduce el desperdicio de superficie útil. He aquí una pregunta interesante para usted. ¿Puede averiguar cuál es la gran ventaja que tiene el Burj Khalifa sobre la Torre de Jeddah? Sí, está en la superficie útil. La superficie bruta del Burj Khalifa está a 3.3 millones de pies cuadrados. En cambio, la de la Torre de Jeddah es de 2.6 millones de pies cuadrados. Con el fin de llevar un edificio hasta los 1000 metros, las leyes de la física que determinan la resistencia a las fuerzas del viento a gran altitud exigen un núcleo central colosal. El núcleo central triangular es sumamente grueso y ancho. La estructura del núcleo es tan imponente que la superficie útil queda reducida a una franja de espacio bastante estrecha. No olvide que los cimientos de pilotes del Burj Khalifa solo tienen 50 metros de profundidad. Tenemos claro que la Torre de Jeddah prácticamente pesa el doble que el Burj Khalifa. Además, el enorme peso del edificio hace que el hormigón de la parte inferior de esta torre tenga que soportar una presión increíblemente alta, de unos 115 MPa. Y recuerde que el hormigón normal solamente puede soportar una presión de 28 MPa. Si los ingenieros hubieran usado una mezcla de hormigón normal en esta zona, ya se puede imaginar lo que habría pasado. Es evidente que el núcleo reforzado es la columna vertebral de la Torre de Jeddah. El análisis de tensión sacó a la luz un dato crucial para los ingenieros. Para que esta columna vertebral pudiera funcionar a la perfección, las vigas de unión entre el núcleo central y las alas debían ser sumamente resistentes. Estas vigas están sometidas a una fuerte tensión de sillamiento debido a la tendencia del edificio a balancearse. Los ingenieros se vieron obligados a optar por el santo grial del hormigón, el UHPC. El UHPC es capaz de soportar presiones de más de 150 MPa. El UHPC solamente utiliza arena fina y polvos como el humo de sílice para generar una matriz densa y uniforme. Asimismo, está repleto de miles de diminutas fibras de acero de alta resistencia o fibras orgánicas, que suelen tener una longitud de 13 milímetros. Estas sirven como un esqueleto microscópico que une las partículas del hormigón. Lo más sorprendente es que el UHPC posee una capacidad de autorreparación. Cuando se forma una fisura microscópica, las partículas de cemento que no reaccionaron dentro de la densa matriz reaccionan con la humedad del aire para crear nuevos cristales, que obstruyen la fisura antes de que pueda extenderse. Ahora bien, el costo de este hormigón superresistente es entre 10 y 20 veces superior al del hormigón normal. Como el precio es tan elevado, la mayor parte de la Torre de Jeddah no se construyó con hormigón de ultra alta resistencia, UHPC, pero sí con hormigón de alta resistencia. En este diagrama podemos ver los distintos tipos de hormigón utilizados en cada nivel. Su Alteza Real el Príncipe Al-Walid bin Talal Al Saud, presidente de Kingdom Holding Company, está detrás de este proyecto. Su idea era crear una ciudad vertical que fuera el pilar del desarrollo de la ciudad económica de Jeddah. Para el príncipe, la torre es un símbolo del poderío económico y la modernización de Arabia Saudí. Y pretende hacer por Jeddah lo que el Burj Khalifa hizo por Dubái. Su sueño se está materializando poco a poco gracias a estas 3 figuras clave: Robert C. Singh, ingeniero estructural jefe; Adrian Smith, arquitecto principal del proyecto; e Ian Norman Miller, responsable de las obras sobre el terreno. Puede que crea que el bombeo de hormigón no sea nada especial. Pero con solo echar un vistazo a la sección transversal de la tubería que se utiliza para bombear el hormigón, cambiará de opinión. La tubería mide 20 milímetros de grosor.
El motivo: la presión en su interior es 2.500 veces mayor que la presión atmosférica. Imagínese cómo reaccionaría una tubería normal bajo una presión tan extrema. El hormigón líquido tiene que subir unos 1.000 metros en vertical. Se pueden ver cubiertas aislantes alrededor de la tubería. El hormigón no alcanza la cima al instante. La bomba empleada para el transporte vertical es la más potente del mundo, la Schwing SP8800. Pero, incluso con esta bomba en marcha, el hormigón tarda entre 25 y 30 minutos en llegar a la cima. El transporte del hormigón es lento, 1,0 a 1 metro por segundo. Las fundas aislantes evitan que el hormigón se endurezca prematuramente debido al sol de Arabia Saudí. El hormigón usado en este proyecto está refrigerado y es exclusivamente autocompactante. Los ingenieros tienen previsto utilizar un método de bombeo en relé para alcanzar las alturas finales. La bomba principal que se encuentra en el suelo impulsa el hormigón unos 600 metros hacia arriba, hasta el nivel 120. Este tramo dura entre 12 y 15 minutos. El hormigón descargado se deposita en una tolva de almacenamiento especial que se encuentra en una planta mecánica elevada. A continuación, una segunda bomba de alta presión capta el hormigón fresco y lo impulsa a los 400 metros restantes. A este tramo se le suman entre 8 y 12 minutos más. Ahora surge una pregunta interesante. ¿Qué ocurriría si esta bomba se detuviera? En caso de que el bombeo se detuviera por más de una hora, las 12,5 toneladas de hormigón presentes en el interior de la tubería vertical comenzarían a endurecerse. A fin de evitarlo, tras cada vertido, se utiliza agua a alta presión o aire para impulsar una bola de esponja denominada PIG a lo largo de los 1.000 metros de tubería con el fin de limpiarla a fondo. Si no se hiciera así, el siguiente lote de hormigón se pegaría a las paredes, provocando un atasco definitivo. Es posible que ya haya visto la tecnología de hormigonado con encofrado saltante de la Torre de Jeddah. Aquí, el encofrado se eleva como un robot. Después de que se haya vertido el hormigón en las paredes de una planta y éste haya adquirido una resistencia determinada, unos gatos hidráulicos hacen saltar todo el sistema de encofrado, incluidas las plataformas de trabajo, hasta el siguiente nivel. Ahora se vierte el hormigón en la nueva cavidad del encofrado. Ya lo habíamos visto. En la superficie útil de la Torre de Jeddah no tiene que preocuparse por las molestas columnas estructurales. El hormigonado de esta torre está avanzando a buen ritmo, pero tras alcanzar aproximadamente los 63 pisos, a principios de 2018 la construcción se detuvo por completo. El motivo fue un cambio político y financiero de gran envergadura en Arabia Saudí. El impulsor de la torre, el príncipe Al-Walid bin Talal, y el presidente de la empresa constructora, el grupo saudí Bin Ladin, Bakr Bin Laden, fueron detenidos durante ese periodo. El SBG tuvo que hacer frente a una importante reestructuración financiera y a cambios en su dirección durante este periodo. Al no poder contar con su pleno potencial ni con la supervisión directa del príncipe, la obra quedó paralizada. En los años siguientes, el mundo se preguntó si la Torre de Jeddah se convertiría en el elefante blanco más alto del mundo. Las grúas se oxidaban en lo alto de la estructura, y el acero expuesto se veía sometido al aire salino y corrosivo del Mar Rojo. Por suerte, después de un largo tiempo sin avances entre 2018 y 2023, el proyecto se reinició por completo como parte de la Visión 2030 de Arabia Saudí. Ahora, las obras están en marcha. La torre acaba de superar el piso número 100. El debate ya no gira en torno a si se terminará, sino a cuándo. La plataforma de observación de la Torre de Jeddah está a una altura de 630 metros. Al príncipe Al-Walid bin Talal Al Saud le interesaba poder llegar a ese nivel en un solo trayecto en el elevador. Imaginemos que los ingenieros usaron cables de acero tradicionales para este elevador. Nada más el peso de este cable sería de 27 toneladas. No olvidemos que el peso de la cabina del ascensor vacía, más el de los pasajeros, es de solo unas 7 toneladas. ¿27 toneladas de cable para levantar 7 toneladas de carga? En un rascacielos convencional, una vez que la altura de recorrido del ascensor supera los 500 metros, el cable de acero resulta tan pesado que, para subir más arriba, suele ser necesario salir en un vestíbulo intermedio y cambiar de elevador, lo que no deja de ser un gran inconveniente para un edificio de 1 kilómetro de altura. Presentamos Kone Ultra Rope, el santo grial del transporte vertical. Ultra Rope no es una cuerda en el sentido tradicional de alambre trenzado, más bien es una correa plana y flexible.
El núcleo está compuesto por 4 cintas de fibra de carbono de alta tecnología. Aunque es increíblemente resistente, la fibra de carbono pesa una fracción de lo que pesa el acero. El núcleo tiene una capa protectora de poliuretano plástico transparente especial. De esta forma se consigue el agarre necesario para que el motor del elevador pueda jalar la correa sin que se deslice. Aunque los cables de acero pesan 27 toneladas, el Ultra Rope solo pesa 1.1 toneladas. Esta es la forma en que la ciencia de los materiales va a ayudar a la Torre de Jeddah a alcanzar la mayor altura de elevación en un solo ascensor del mundo, 660 metros. Para 2026, la instalación de estos sistemas constituye el objetivo principal de la reanudación de las obras. Estos ascensores circularán a más de 10 metros por segundo. Se llegará a la cima en unos 52 segundos. En el diseño total de la torre, que cuenta con la asombrosa cifra de 252 plantas, resulta interesante destacar que la mayor parte de la estructura superior es una aguja hueca de hormigón. La planta más alta prevista para uso público o residencial es la 157, que se encuentra a unos 630 metros sobre el suelo. Desde aquí se accede al mirador más alto del mundo. Las plantas 158 y 159 pertenecen técnicamente al complejo del mirador. El resto, de más de 370 metros, se dedica a la ingeniería. Los niveles 161 a 167 constituyen enormes plantas de instalaciones mecánicas, eléctricas y de plomería. Allí se encuentran los depósitos de agua, los equipos eléctricos de alta tensión y las gigantescas bombas necesarias para llevar el agua hasta la parte superior de la torre. En el nivel 167 existe una losa de hormigón de 4 metros de grosor, la balsa celeste, Skyraft, que actúa como cimiento de la aguja de hormigón. La balsa celeste transmite las cargas de las paredes de la aguja hacia abajo, al núcleo principal del edificio, reforzado con contrafuertes. La aguja de hormigón resulta crucial para conseguir esa sensación de que el edificio parece tocar el cielo. En la parte más alta, la aguja hueca de hormigón se convierte en una aguja de acero. La parte de hormigón de la aguja contiene 2 gigantescos amortiguadores de masa sintonizados. Más adelante analizaremos esta parte. En esta imagen se ven el Burj Khalifa y la Torre de Jeddah. ¿Se nota alguna diferencia notable entre ambos? Sí, la Torre de Jeddah tiene una esbeltez mucho mayor que la del Burj. A fin de entender el índice de esbeltez, aquí se muestra una imagen del edificio más esbelto del mundo, el 111 West 57th Street, con un índice de esbeltez de 24:1. El índice de esbeltez de 12:1 de la Torre de Jeddah la coloca en una categoría de élite de estructuras esbeltas. Pero aquí surge el problema. Los edificios esbeltos son propensos al problema de las oscilaciones. En un día de mucho viento, los residentes de los pisos más altos sufrirán una pesadilla si no se resuelve el problema de las oscilaciones. La solución: amortiguadores de masa sintonizada, TMD. Motion Airwing, la misma empresa que diseñó el famoso TBD del Taipei 101, sugirió una solución de amortiguación en 2 fases para la Torre de Jeddah. Se trata de TMD de tipo péndulo compuesto, ubicados dentro de la aguja de hormigón. En el piso 206 se instalará un amortiguador de 870 toneladas y en el piso 218, uno de 260 toneladas. Cada vez que el edificio oscila, estos amortiguadores oscilan en la dirección opuesta y activan los amortiguadores viscosos. Estos últimos ayudan a disipar la energía de la oscilación en forma de calor y contribuyen a detenerla rápidamente. Entonces, tal vez esté pensando por qué los ingenieros refuerzan el núcleo del edificio para evitar que se balancee. Pues bien, si el edificio fuera demasiado rígido, una ráfaga de viento de 190 km por hora a 1000 metros de altura ocasionaría grietas en el hormigón. Lo que los ingenieros buscan es que las torres tengan cierta flexibilidad. Por eso, la parte superior de la Torre de Jeddah está diseñada para balancearse entre 2,5 y 3 metros. Incluso a 500 metros de altura, el edificio experimentaría un balanceo de 1 metro. ¡Wow! La enorme Torre de Jeddah. Voy a entrar para echar un vistazo a este edificio. ¿Qué? ¿Por qué no puedo abrir la puerta? Exploremos. Aquí vemos la temperatura del aire dentro y fuera de la Torre de Jeddah. ¿Se da cuenta de cuál es el principal problema? Exacto. El aire dentro de la Torre de Jeddah se mantiene artificialmente frío, a unos 22 grados Celsius,
mientras que la temperatura exterior sobrepasa los 45 grados Celsius. Recuerde que la Torre de Jeddah cuenta con 3 enormes huecos de ascensor. ¿Puede adivinar el efecto que tiene una columna de aire frío tan larga? El aire frío es pesado, y como la torre mide 1 kilómetro de altura, se crea una gran presión en la parte inferior. De ahí que, desde fuera, le cueste mucho abrir la puerta de la Torre de Jeddah. La alta presión del aire en el hueco del elevador siempre tiende a salir. Una alta presión en la parte baja de la torre implica que, en la parte superior del elevador, se crea de forma automática una presión negativa. Aquí, el aire exterior intenta entrar, lo que siempre produce un silbido. Se trata de un problema común en los edificios de gran altura conocido como efecto chimenea inverso. La principal solución al problema de la acumulación inversa es el uso de puertas herméticas. Es raro ver una puerta batiente estándar en la base de la Torre de Jeddah. En cambio, unas enormes puertas giratorias y vestíbulos de alta tecnología garantizan que los ambientes interior y exterior nunca tengan una vía directa y abierta entre sí. Por favor, eche un vistazo también a este análisis de fuerzas. A pesar de que la presión en el interior es alta, la geometría de la puerta giratoria garantiza que el usuario no tenga que emplear mucha fuerza para abrirla. El sistema de climatización que se utiliza en la Torre de Jeddah no tiene como única función enfriar el edificio. Se trata de un sistema de climatización activo con purga. Las computadoras del edificio supervisan constantemente la presión de la planta baja. Si el empuje del aire frío se vuelve demasiado intenso, el sistema de climatización puede, en realidad, aspirar el aire de la zona del vestíbulo y trasladarlo a las plantas superiores para equilibrar la balanza. Por favor, vea estas casas históricas de Jeddah, las casas del Coral de Al-Balad. La elevada humedad, el aire salino y el calor de Jeddah incluso corroían las piedras. Los visionarios que están detrás de la Torre de Jeddah no desean que ésta corra la misma suerte. Con el fin de superar la implacable amenaza de oxidación de la costa del Mar Rojo, la Torre de Jeddah utiliza un escudo tecnológico de 3 capas. Para proteger de la corrosión los pilotes de este edificio, sumergidos en aguas subterráneas salinas, se pondrá en pleno funcionamiento un sistema de protección catódica por corriente impuesta. La corrosión ocurre cuando los átomos de hierro se convierten en iones al perder electrones. Con la protección catódica, se conecta a una fuente de alimentación externa de corriente continua que envía constantemente un exceso de electrones directamente al hierro. Esto hace que la polaridad de las barras de acero camine hacia el polo negativo. Como hay una gran cantidad de electrones alrededor del acero, éste ya no puede liberar electrones libres. Así se detiene la reacción química que provoca la formación de óxido. En realidad, el hormigón estándar tiene bastante porosidad. Para bloquear la sal en la superficie, la Torre de Jeddah utiliza un compuesto de alto rendimiento enriquecido con humo de sílice. Estas partículas son 100 veces más pequeñas que el cemento. Llenan los minúsculos poros de la matriz del hormigón, lo que crea una densidad tan alta que resulta casi imposible que el aire salino o el agua penetren hasta las barras de refuerzo. De hecho, en algunas secciones, el recubrimiento de hormigón tiene más de 75 milímetros, casi el doble de lo que se encontraría en un edificio normal. Pero el tercer escudo, y el más importante, es el sistema de monitorización del estado estructural de la Torre de Jeddah. Si los niveles de sal comenzaran a aumentar cerca del acero, un ordenador situado en el sótano del edificio alertaría al equipo de mantenimiento, lo que les permitiría ajustar la tensión de la protección catódica antes incluso de que se formara una sola mota de óxido. El esqueleto de la Torre de Jeddah, el núcleo de hormigón de alta resistencia, ha sido diseñado para durar entre 200 y 500 años. Como es tan macizo y el hormigón es tan denso, el núcleo acaba convirtiéndose, con el paso del tiempo, prácticamente en piedra artificial. Los elevadores, los sistemas de climatización y las instalaciones de fontanería tienen una vida útil mucho más corta, generalmente de entre 20 y 30 años. Con un mantenimiento continuo, estos equipos se mantienen en funcionamiento. En resumen, las autoridades quieren que la primera torre de 1 kilómetro de altura, construida por el ser humano, perdure durante muchos siglos. Antes de irse, no olviden apoyar mi canal en Patreon. Gracias por ver el video. Cuídense. Adiós.